Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en una nueva presentación de la palabra de Dios y hoy yo quiero estar realizando una especie de, parecido a un estudio bíblico, pero, o sea, yo quiero interpretar verso por verso la experiencia de Pablo en la ciudad de Atenas. Eh, que eso está en Hechos, capítulo 17, versos del 16 al 34. Yo sé que es un poquito largo, pero yo lo voy a hacer un poquito más resumido. Eh, ¿verdad? Hablar acerca de esto. La Biblia dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Pablo había tenido una persecución por los judíos de Tesalónica que vivían en la diáspora, que se habían opuesto al evangelio porque más gente se estaba convirtiendo al evangelio, a Cristo, y gente de distinción y mujeres nobles también. Y ellos pues decidieron provocar una turba con hombres ociosos y tuvieron que llevar a Pablo a Berea. Los judíos de Berea eran más nobles porque revisaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad, y mucha gente se convirtió. Pero los de Tesalónica oyeron que Pablo estaba en Berea y también hicieron lo mismo, y entonces condujeron a Pablo, ¿verdad?, a Atenas, mientras, ¿verdad?, Silas y Timoteo estaban esperando a Pablo en la ciudad, mientras Pablo los esperaba en la ciudad de Atenas. El asunto es que Atenas era una ciudad histórica, es conocida por la larga historia, ¿verdad? De Atenas viene lo que nosotros conocemos hoy como democracia, eh, ¿verdad? Es una influencia de la antigua Grecia en el mundo de hoy, aunque para los griegos, los esclavos y todas esas, ¿verdad?, personas no eran ciudadanos iguales a los ciudadanos libres. Así que la igualdad de derechos es algo que vino después a través del cristianismo, que la política obtuvo a través del cristianismo, porque en la iglesia primitiva los esclavos también hablaban en lengua, las personas de otras nacionalidades también hablaban en lengua, es decir, el Espíritu Santo se derramaba sin importar tu eh, condición social en la vida cotidiana. Así que habían esclavos que eran predicadores, habían esclavos que eran misioneros, o sea, no, el hecho de que yo fuera esclavo dentro de la iglesia no me coartaba a mí la oportunidad de yo crecer espiritualmente dentro de la iglesia, aunque en la sociedad la gente me mirara con otros ojos. Así que realmente de Atenas hay filósofos conocidos como Sócrates y Platón, Aristóteles, y hay verdad que se desempeñaron, son los más conocidos, no fueron los únicos, pero sí los más conocidos de la antigua Grecia. Aristóteles fue una gran influencia de Alejandro Magno. Por eso aquí en la Biblia aparece pasa Macedonia y ayúdanos como una forma de rescatar, ¿verdad?, esa influencia helenística que dejó Alejandro Magno al expandir la filosofía griega o el limitar lo griego a los lugares que él conquistó. Así que realmente porque el tutor de Alejandro Magno fue Aristóteles. Así que realmente Grecia, la filosofía, de verdad, el concepto de la democracia se dio bajo la época de Pericles, un conocido gobernante militar, que pues dio estabilidad a la ciudad de Atenas durante mucho en el siglo V antes de Cristo. Así que realmente Atenas tenía una gran trascendencia histórica y filosófica dentro del mundo antiguo. Ya para la época del Imperio Romano había como que declinado un poco su fama, porque en el libro de hecho aparece como una ciudad marginal. Pablo llegó a Atenas porque lo estaban persiguiendo, no es que él tenía planeado llegar ahí. Así que realmente así es como llega Pablo a la ciudad de Atenas. Mientras Pablo los esperaba, ¿verdad?, en Atenas, su espíritu estaba como que enardecido, estaba como que se consumía su espíritu porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. Es decir, Pablo choca, ¿verdad?, con la mitología griega, que había un panteón de dioses en la mitología griega, y usted lo puede ver en la Ilíada y la Odisea. La filosofía lo que hace es criticar o digamos hacer una forma de reformar la mitología griega para hacerla más coherente, porque hay dioses que se pelean, hay dioses que tienen celos, hay dioses que te traicionan. Y entonces la filosofía griega,
porque en la Ilíada empieza el canto, canta odiosa, ¿verdad? Y así empieza la Ilíada, la cólera del Peli de Aquileo. Pero usted lee La República de Platón, que es un libro titulado La República de Platón, pues dice, yo vengo pues de la ciudad o de estar haciendo algunas cosas. No evoca a los dioses. Así que realmente eh, la filosofía, parte de la mitología y la ciencia, parte de la filosofía. Por eso hay alguien dice que la ciencia hoy día es un mito más. Así que realmente Pablo estaba viendo, ¿verdad? Encontró ese choque y dice, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, que era su costumbre, y en la plaza, en el ágora, cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos epicúreos, de los epicúreos y estoicos, disputaban con él. La filosofía epicúrea viene del nombre de Epicuro de Samos. Si usted lee la carta a Meneceo, que escribió Epicuro de Samos, él creía que los dioses existían, pero que los dioses no se involucraban en la vida de la gente, y que lo que la filosofía de Epicuria decía de que las motivaciones de las decisiones y voluntad humana tienen que estar guiadas por el placer, pero no el placer sensual, sino el placer que te da felicidad, es decir, tomar sabias decisiones para que te conduzcan a la vida feliz. Así que realmente los epicúreos creían en los dioses, pero no creían en la resurrección. Los Epicuro decía de que cuando uno muere, el alma se deshace en átomos y así, es decir, de que el ser humano vive y no vive después de la muerte. Y los estoicos, pues, eran similares en cuanto a la resurrección, pero ellos pensaban de que la filosofía de vida de un ser humano tenía que estar gobernada por la razón. Si usted lee de la brevedad de la vida de Séneca, el fundador de los estoicos se llama Zenón de Sitio, fue el fundador, pero uno de los más conocidos que menciona es un filósofo romano o del Imperio Romano llamado Séneca. Estuvo en la corte de Nerón antes de que Nerón lo sentenciara a muerte por causa de la disidencia. El asunto es que Séneca escribió un libro titulado De la brevedad de la vida, y él dice de que aunque nuestro tiempo es breve, nosotros podemos alargar la vida si sabemos hacer buen uso de nuestro tiempo y si tomamos buenas decisiones que nos lleven a la vida saludable y feliz. En otras palabras, de que la vida no se trata de tener mayor tiempo de vida. Es decir, una persona puede vivir 100 años, pero no necesariamente esa persona que vive 100 años tuvo una larga vida. Lo que tuvo es tiempo de vida, pero en qué utilizó ese tiempo de vida va a determinar la longevidad de esa vida. Por eso yo digo que tomando la imagen de Séneca, por eso yo digo que aunque yo tengo 36 años, yo siento que he vivido más tiempo que 36 años, porque he estado abierto a tantas experiencias con Dios y en la vida, que a veces yo siento que tengo 70 años, porque realmente, según Séneca, y yo creo que está en lo correcto, no se trata del tiempo de vida, porque a veces esa persona tiene ciento tantos años, es la persona más longeva, pues no necesariamente sea longeva la persona, sino que tuvo mucho tiempo de vida, eso sí, pero realmente no es que sea longeva, porque Séneca decía de que en el libro de la brevedad de la vida, y escribió muchísimos libros más, que realmente hay personas que han vivido 100 años y que él decía, yo los enterraría como si fueran párvulos, porque realmente no ocuparon bien el tiempo de vida que se les dio. O sea, realmente es lo que, pero los epicúreos y estoicos no creían en la resurrección. Y eso es bien importante porque en la reacción, cuando Pablo entra al tema de la resurrección, pues ellos se burlan y ahí lo interrumpen, porque no creían en eso. Así que, y dice, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos dicen nuevos dioses porque cuando el evangelio de Cristo reside en eso, en el evangelio de Jesús, la buena nueva de salvación y la esperanza de la resurrección. No es tanto el Viernes Santo, es el domingo de la resurrección. Y dice aquí, nuevos dioses, porque decía anastasis, viene de la palabra resurrección en griego, que ellos pensaban que Pablo estaba predicando de dos dioses, de Jesús y de la resurrección, porque ellos no entendían de lo que Pablo estaba hablando. Y dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla. Mire la nobleza de los griegos.
en comparación a los judíos de Tesalónica, que lo querían matar. Dice, pues traes a nuestro oído cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice, porque Lucas añade algo que Pablo no pensó. Entonces, el paréntesis que viene ahora es de Lucas. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos o supersticiosos. Dice, Pablo comienza de una manera elocuente el discurso en el Areópago. Era un lugar donde ¿verdad? Como una asamblea donde se deliberaba de los temas filosóficos. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hay un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. En otras palabras, los griegos tenían un panteón de dioses, pero ellos sabían, como para no dejar a nadie fuera, decía, no había una estatua de ese Dios, pero por si acaso, el Dios no conocido. Hay algo que todavía no conocemos, pero que existe. Dice, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En otras palabras, Pablo les dice, ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les estoy anunciando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, los dioses de los filósofos no eran dioses, al contrario, parecían más necesitados que Dios, porque se le estaba honrando, construyéndole templos a tantos dioses, honrándolo a tantos dioses por manos humanas, es decir, y Pablo dice, el Dios que yo te anuncio es Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos, o sea, es más grande que eso, o sea, es más grande que eso. Dios no necesita de esas cosas porque Él es Señor del cielo y de la tierra. Mi Dios es más grande, él no está necesitado. Dice, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, que es lo que yo estaba diciendo. Pues Él es quien, al contrario, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, contrario a que nosotros vamos, porque a veces aún nosotros estamos como los griegos que pensamos, aquí a ofrecerle algo a Dios. Yo no voy a un culto de adoración a ofrecerle algo a Dios. Al contrario, yo voy a un culto de adoración para ver, porque Dios me está ofreciendo algo a mí. Es decir, si yo voy a la casa de una persona y me invita a la casa, es la persona que me invitó quien me sirve a mí. Yo no voy a servir a la persona que me invita. O sea, realmente digo, a menos que esté más necesitado que yo. Pero el que me invita a mí a su casa, usualmente, por costumbre, me reserva a mí una sorpresa. O sea, realmente, si Dios me lleva a su casa, es Él quien me va a dar a mí. Porque Él es el Señor del cielo y de la tierra, no yo. Yo no soy el Señor. Es Dios el Señor del cielo y de la tierra. Y dice, Él es quien me da a mí la vida, el aliento y todas las cosas buenas. Así que ya todo dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es decir, si Hitler hubiese leído este pasaje, no se hubiera inventado esa filosofía de la superioridad racial. Toda persona que cree en la superioridad racial está creyendo en una falacia, porque Dios, aquí dice Dios, que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todo, de una sangre. Y dice, de un solo DNA, dice, para que habitan sobre la faz de la tierra. Aquellos que están buscando otro planeta, buscar agua para irse a vivir, miren, Dios nos puso para vivir en este planeta. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que Dios puso esta frontera para nuestra habitación y es esta tierra. No tenemos que buscar otro sitio porque Dios puso la primavera, el otoño, el verano y el invierno para que vivamos en este planeta, dice. Y con un propósito. Y el propósito es este, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Estos propios poetas son Áratos y Cleantes, que dijeron lo del linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro
o plata o piedra, cultura de arte y de imaginación de hombre. Y ellos estaban de acuerdo con esto, no les parecía contradictorio porque Platón, si mal no recuerdo, había establecido que había criticado cierta falacia de la mitología griega en su filosofía. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, lo que los filósofos griegos en su sabiduría buscaban y no encontraban, y la sabiduría de los griegos, de los filósofos, delante de Dios, era ignorancia. Miren eso, había que ser valiente para decirle ignorante a un filósofo. En aquel tiempo dice, ahora, y Dios pasó por alto toda esa ignorancia, porque para Dios eso no significó nada. Una persona ignorante Dios lo pasa por alto. La ignorancia del ser humano Dios la pasa por alto. Dice, ahora manda, ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, incluyendo a los filósofos griegos y a nosotros. Dice, y hay un porqué. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ese es Jesús de Nazaret. Así que, ¿qué pasó aquí? Que Dios manda a todo el mundo que se arrepienta porque Dios va a juzgar al mundo no con su amor, con su justicia. Y si la justicia de Cristo no nos cubre en ese día, la condenación eterna es lo que nos espera. Así que si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que, y yo, debemos darle gracias a Dios de que esa justicia de Cristo nos cubre ahora y nos cubrirá siempre mientras nos mantengamos arraigados todos los días en la gracia y a la gracia de Dios. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, que es lo que yo decía ahorita, unos se burlaban y otros decían, ya tú iremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Porque, amado hermano, porque eh, 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 todos daremos cuenta a Dios algún día de nuestra vida. Y ahí no estaré yo para defenderte, ni estaré yo para darte consejo, ni estaré yo, eso será entre tú y Dios, y yo entre Dios y yo. Y eso será desde los seres humanos que han existido desde la antigüedad hasta los que hayan existido en el siglo XXI, 22, 23 y en los siglos que vendrán. Este, Así será en aquel día. Dice, y Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron. Mire eso, a pesar de que muchos se burlaron, algunos creyeron. Juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámara y otros con ellos. ¿Por qué había una mujer en el Areópago? Porque Epicuro de Samos permitió a las mujeres educarse en la vida filosófica. Y como eran epicúreos y estoicos, Epicuro de Samos, pues una mujer llamada Dámara, pues estuvo presente. Por eso, ya que Epicuro de Samos fue, ¿verdad? Le abrió esa puerta a las mujeres para educarse filosóficamente. Así que cuando se habla de que Jesús fue, digamos, el precursor de la educación de las mujeres, pues habían otras personas antes de Jesús que lo habían hecho, pero en Israel Jesús fue el precursor de la educación religiosa, no filosófica, religiosa de la mujer. Porque cuando Marta le decía a María, le decía a Jesús, dile a mi hermana que me ayude, y Jesús le dijo, la buena parte no le será quitada, la buena parte no era la bendición, una bendición, la buena parte era la educación, de que mientras así como María estaba a los pies sentada, a los pies de Jesús, que Jesús la estaba educando, Marta le estaba diciendo a Jesús, Señor, no eduques a mi hermana, que las mujeres no estamos para eso. Y entonces Jesús hace un alto y le dice, no, Marta, tú estás afanada, tú estás muy turbada con todo lo que estás haciendo, pero María merece también ser educada. Es una mujer, pero merece ser educada. No por ser una mujer, yo le voy a quitar esa buena parte. Porque así como estuvo sentada María a los pies de Jesús, estuvo Saulo de Tarso a los pies de Gamaliel. Y ahí están los paralelismos en el Evangelio de Lucas y de Hechos. Así que ahora sí finalizo, amado hermano. Te bendiga. Espero que esta presentación te sea bendición. Shabbat Shalom. Feliz sábado. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga.